permanente y mantenida. O sea, se despolariza, se despolariza, se despolariza, hasta que la célula dice, ay, ya no doy más, me cansé. Es como cuando uno se pone a correr, y te dan por atrás, ¿no? Sigue corriendo, y si sigue corriendo, y tiene miedo que lo agarren, y sigue corriendo, ¿qué va a pasar cuando ya no pueda correr? Se cae. Lo mismo en la célula, la despolariza, despolariza, despolariza por mucha concentración de acetilcolina, despolariza, hasta que la célula se bloquea. La célula se bloquea. Y al bloquearse se llama bloqueo neuromuscular por despolarización permanente. ¿Listo? Ya. Muy bien. ¿A dónde están, por favor, abuelita? Hola. Ay, chicos, por favor, su micrófono. Compañera Epifania, su micrófono, por favor. ¿Quién es la compañera del micrófono? Epifania. A ver, Vides. Gutiérrez, Epifania. Epifania, a la 1, a las 2 yo la saco ahorita. No sé, niña. No va a poder entrar si las voy a sacar yo porque después no pueden entrar. Ya, por favor, ustedes ya entienden y manejan su micrófono. Si es de manera accidental pasa, pero si es provocada no sería bueno, ¿ya? Se van a hacer sacar del aula y no pueden entrar a no ser la siguiente clase. No porque yo no quiera, sino que creo que no les permite el sistema. Ya. Muy bien, la aplicación de los fármacos agonistas colinérgicos, tanto directa o indirecta, lo sacan del libro de Flores y las aplicaciones de todos los 4 grupos se queda pendiente para la siguiente, o sea, puede ser hoy mismo, pero para el último rato de clase. Tenemos nosotros hasta las 11:30. Ya, entonces quedaría pendiente, vamos a ver si para otra clase o para hoy mismo los mando a leer. Clasificación, entonces, de los fármacos. Ahora vamos a ver los fármacos antagonistas muscarínicos, que es el lado contrario a los agonistas. Si los agonistas aumentaban actividad del corazón, los antagonistas disminuían. Si los agonistas, como en el caso de la acetilcolina, los agonistas colinérgicos, como la muscarina, acetilcolina, metacolina, carbacol, betanecol, o de acción indirecta, neostinina, piridostigmina, fisostigmina, estos fármacos de acción, o ribastigmina, de acción indirecta o directa, disminuían la actividad del corazón, los antagonistas es lo contrario. ¿Ya? Aumenta. Muy bien. Empezamos entonces. La clasificación de los antagonistas muscarínicos. Los antagonistas muscarínicos podemos clasificarlo de 2 maneras. Si son naturales o si son semisintéticos y sintéticos, o dicho de otra manera, de acuerdo a la estructura ya que tienen, que atraviese o no la barrera hematoencefálica. Sépanse que los de estructura terciaria se absorben mejor y atraviesan barrera hematoencefálica también. Los de estructura cuaternaria tienen dificultad para absorberse, más que todo se utilizan por acción localizada, y ese es el principio para usar bromuro de hipertrofio, por ejemplo, ¿no? Muy bien, empezamos. Dentro de los de origen, según la clasificación de derivados naturales o derivados de síntesis o de semisíntesis, tenemos, es bien fácil acá, los naturales, atropina, escopolamina, nada más. Y todos los demás son sintéticos o semisintéticos, como la homotropina, metilescopolamina, butilescopolamina, propinoxato, perdón,
Muy bien. Entonces, todos los demás, sepan ustedes que estos medicamentos se utilizan en nuestro medio bastante. ¿Cuál de ellos ustedes de alguna manera lo han utilizado y no se deben recordar? Es el propinoxato, que es el principio activo de la acción antimuscarínica del Viadil, Celtal, espasmo Leucedin, espasmo Dioxadol, etc. ¿Sí? ¿Alguien usó algo para el dolor abdominal después de una comida fría, una comida guardada o por una renegada? ¿Alguien tuvo dolor abdominal en el estómago? ¿O alguien que tiene problemas de vesícula y comió algo grasoso y le dolió? Viadil, doctora. Ese nombre comercial. ¿Alguien tomó alguno de ellos? Es el más usado, el más conocido, ¿no? Pero el Viadil es Sí. propinoxato. Propinoxato ahora, ¿ya? Por favor, para ustedes, para que así lo reconozcan y cuando ustedes trabajen en su farmacia es más fácil organizarnos si manejamos los nombres genéricos, ¿cierto? ¿Está bien? Entonces el propinoxato, que es aquí el que más usamos en nuestro medio. También se usa la giosina o la escopolamina. Bien, de estructura terciaria versus cuaternaria, ¿no? Se absorben mejor las de estructura terciaria en el tubo digestivo, por lo que algunos de ellos muestran propiedades antiparkinsonianas si es que atraviesan muy bien la barrera hematoencefálica. Dentro de los que se usan con actividad antiparkinsoniana están el biperideno y el triacifenedilo, que son los que más se absorben, son bien liposolubles y atraviesan la barrera hematoencefálica adecuadamente. Los demás se usan para problemas del sistema nervioso autónomo visceral, ¿no ve? De manera periférica, como es la atropina, la escopolamina, la benzotropina, la tropicamida, la dicicloverina, trimebutina, tolterodina, terodilina y la pirenzepina, telenzepina, que ya ni se usa, pero que antes tuvo un objetivo de estos medicamentos. La pirenzepina, telenzepina tiene mayor actividad sobre los receptores muscarínicos involucrados en la secreción de ácido clorhídrico, por lo tanto, lo que hacen esto es bloquear el receptor y de esa manera disminuir la producción de ácido clorhídrico y utilizados antiguamente en gastritis y úlcera péptica. Hoy en día, en desuso, no se lo usa para ello, pero por lo menos lo tenemos que saber, ¿ya? Y los de estructura cuaternaria, que no atraviesan la barrera hematoencefálica porque son hidrosolubles, tienen problemas para absorberse, se utiliza más que todo de manera localizada. Dentro de esto tenemos la escopolamina, butilescopolamina, ipratropio, oxitropio, tiotropio, tropio. Se absorben peor en el tubo digestivo y atraviesan peor la barrera hematoencefálica. Dicho sea de otra parte, el bromuro de ipratropio, oxitropio y tiotropio, ipratropio cada 6 horas, cada 8 horas, cada oxitropio cada 12 horas. Y cada 24 horas. ¿Listo? Son fármacos de estructura cuaternaria, no se absorben, se utiliza por inhaladores y van a ser usados para producir un bloqueo del receptor muscarínico en los bronquios. ¿Ustedes se acuerdan qué pasaba cuando se activaba el muscarínico en los bronquios? Cuando se activaban en los bronquios los muscarínicos, ¿qué pasaba? Despolarización, broncoconstricción. Y un asmático tiene eso, ¿verdad? Y si el paciente asmático necesita resolver el problema de broncoconstricción, tenés que darle un antagonista, que puede ser tiotropio, oxitropio o ipratropio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este medicamento? O todos los medicamentos, pero en especial esto, en vía respiratoria, bloquear los receptores muscarínicos y por lo tanto evitar la acción de la acetilcolina que terminaba en broncoconstricción. Entonces, si voy a evitar la acción de la acetilcolina, pues ya no va a haber broncoconstricción. ¿Qué va a haber? Broncodilatación. Exactamente. La broncodilatación va a ser no porque, si el fármaco es de acción indirecta, si el fármaco solamente, miren ustedes aquí en verde, bloquea el receptor muscarínico, lo está bloqueando. ¿Y qué pasó con amarillito? La acetilcolina en amarillito. ¿Qué pasa con la acetilcolina si está bloqueado el receptor con esta sustancia verde? No puede ejercer su acción. Entonces, este sistema está bloqueado, el sistema colinérgico está bloqueado, ¿cierto? ¿Entienden? Ya. Pero ¿qué pasa con el sistema adrenérgico? Si hablamos de la vía respiratoria, si está bloqueado el muscarínico en la vía respiratoria, ¿y qué pasa con los receptores beta 2?
¿Están bloqueados? No. ¿Y quién actúa sobre beta 2? Noradrenalina. Y cuando noradrenalina activa beta 2, ¿qué había? ¿Se acuerdan? Su cuadrito, niñas, su cuadrito. ¿Qué hay cuando se activa beta 2? Hiperpolarización. Hiperpolarización, sinónimo de qué? De relajación. Entonces, músculo liso de los bronquios se relaja y el resultado de músculo liso de los bronquios, ¿qué va a ser? Bronco dilatación, ¿cierto? Estamos haciendo el ejemplo de bronquio, que estas células son los bronquios, listo. Muy bien, entonces, eso es lo que sucede, ¿ya? El fármaco, si bloquea el receptor, ya no hay esa corriente colinérgica activa, pero la corriente adrenérgica está activa, la adrenérgica por los receptores beta 2, ¿sí? Muy bien. Mecanismo de acción de los fármacos antagonistas muscarínicos. Como todo antagonista lo que hace es bloquear. Entonces dice usted, bloqueo competitivo, selectivo, reversible, ¿de qué? De los receptores muscarínicos. Repitiendo, bloqueo de receptores muscarínicos, así de simple. Doctor, una pregunta. Hace rato dijo del Viadil que su nombre genérico es la propinoxato y del tiotropio ese de cada 24 horas, ¿no ve? ¿Son antibióticos? O sea, su No, nombre pues, genérico. no. Todo lo que ustedes ven acá, todos estos nombres son nombres genéricos. Todo. No, todo lo que yo les pase como clase con los nombres son genéricos. Ahora, este propinoxato, que es el principio activo, ¿no ves? El nombre genérico, que viene con nombre genérico, este principio activo que lo conoce, van a venir con presentaciones con diferentes nombres de acuerdo a la industria que lo está distribuyendo. Puedes tenerlo con diferentes nombres, pero va a ser lo mismo. Viadil, Sertal, espasmoloxadin, espasmodioxadón. Todo lo que ustedes ven en mi material es nombre genérico. Ahora, en la farmacia que ustedes ya empiecen a practicar, vayan mirándolo y entonces van a verlo con diferentes nombres comerciales. Eso se aprende también en farmacología general. En farmacología general ustedes saben que hay. ¿Qué nomenclatura de los medicamentos conocen? Nomenclatura genérica, química, comercial. ¿Con qué nomenclatura los medicamentos deben ser recetados, prescritos por el médico en un sistema público de salud? ¿Con qué nombre? Nombre genérico. Correcto. Entonces, cuando ustedes empiezan a ir a hacer su práctica voluntarias o que los manden de internado, ustedes tienen que tener esa capacidad y facilidad, jóvenes. Primero empiezan por limpiar los estantes, mientras van limpiando, van acomodando, van mirando, van relacionando, y es la manera de aprender. Si usted no baja a lo mínimo, nunca va a poder entenderlo. Algunos dicen, ¿por qué me mandó a limpiar los estantes? No, cuando uno llega a un lugar siempre lo empieza por ver los estantes. Si no los ves, no los vas a poder organizar en tu mentecita. Tienes que empezar a relacionar. Entonces los vas a ver con diferentes nombres comerciales. ¿Por qué? Porque a veces en la receta el médico, cuando atiende de manera privada, le da el nombre que él quiere, ¿cierto? Y el paciente lo busca. Y tú ya vas a saber qué es propinoxato. Y vas a saber por qué más o menos lo está llevando. Bueno, la pregunta que me decía, que si el tiotropio, oxitropio y ipratropio son broncodilatadores, son fármacos antagonistas muscarínicos de estructura cuaternaria. Son fármacos antagonistas muscarínicos de estructura cuaternaria. No son antibióticos. Son fármacos utilizados para regular una función que tiene que ver con lo que regulaba el sistema nervioso autónomo a través del simpático y el parasimpático. El simpático en los bronquios por receptores beta 2, broncodilatación. El parasimpático por acetilcolina, broncoconstricción. Entre el uno que produce broncoconstricción y el otro que produce broncodilatación hay un término medio, ni muy grande ni muy chico. Algo así, ¿se entiende? ¿Entendió esa parte? Sí, doctora. Ya. De pronto hay un problema de algún medicamento que tomaste y te está dando una alergia
y esa alergia está pasando con broncoespasmo, una broncoconstricción, y te está dando dificultad respiratoria, ¿cierto? Entonces se entiende que los bronquios ahí se están contrayendo, el músculo liso se está contrayendo, está cerrando tu vía respiratoria y hay un aumento de secreción por encima más, entonces ya tenemos más dificultad. Entonces un medicamento broncodilatador, que no es antimicrobiano, es broncodilatador, te va a facilitar esta situación de que vuelvas a respirar mejor. Ahora, te lo digo de otra manera, tal vez aquí es la confusión. Si yo tengo una bacteria en los bronquios, una bacteria pasó de la garganta, de la faringe a los bronquios, la bacteria empieza a hacer daño, a lesionar la mucosa, mandar estímulos a los mediadores químicos se liberan y producen inflamación y broncoconstricción. Pero era el inicio, ¿quién lo generó? ¿Quién comenzó con el problema, a desatar problema? ¿Quién? La bacteria. ¿No ves? Que te está causando problemas. Ese problema lo está llevando hasta que terminas con una broncoconstricción. Entonces el tratamiento ahí tiene que ser solamente un broncodilatador. No, o sea, irte tendría a que solucionar. no. A ver, Tendría que ir acompañado con un antibiótico. El médico lo tiene que dar. ¿Por qué? Porque ahí se entiende que de nada sirve ir a darle broncodilatador solo si la bacteria o el agente etiológico, el que está generando el problema, sigue ahí. Entonces, el médico, con la anamnesis que hace, con el conocimiento de 5 años de estudio, igual que ustedes para ser farmacéuticos, 5 años, ellos también para ser médicos, ellos lo que más, mire, farmacología ellos llevan una sola vez, ¿no ves? Una sola vez. Pero problemas de salud lo llevan desde que inician. Entonces ellos son los expertos en eso. Ellos, a través de todas las síntomas y signos del paciente, determinarán que es un problema bacteriano, pero que está llevando a una broncoconstricción. Entonces, aparte del problema, o por si acaso el paciente, digamos, es un paciente que tiene una secuencia de problemas que es alérgico a muchas cosas. Entonces, cuando tiene un problema en los bronquios por bacterias, virus o lo que venga, él termina haciendo una reacción de mediadores químicos que va a llevar a una broncoconstricción. Y entonces a estos pacientes, aparte del antibiótico, bien organizado y bien que cubra, digamos, la bacteria que está provocando su problema, tiene que ir un broncodilatador. Y ustedes ahí el diagnóstico lo van a ver, bronquitis asmática. Entonces le va a salir antibióticos y le va a salir salbutamol. O le pueden dar también un broncodilatador, salbutamol, que sería agonista adrenérgico, que vamos a ver mucho más adelante. O podría ser un hipratropio, como dijo tu compañera. En este caso, el hipratropio vendría a ser el broncodilatador, pero no viene para tomar por vía oral, viene para administrar por vía tópica o local respiratoria. En aerosoles, ¿está bien? Aclaré tu duda, niña. O sea que el hipratropio no es antibiótico, es un fármaco antagonista muscarínico y que muchas veces lo van a ver ustedes acompañando al antibiótico si es que el origen de la broncoconstricción fue por un microorganismo y este paciente es sumamente delicado para esta presencia de bacterias o virus en la vía respiratoria y termina siendo broncoconstricción. Sepan también que no todos los pacientes, no todos, muy poquitos diría yo, hacen bronquitis asmática después de una bronquitis bacteriana. Por lo general, yo en toda mi vida, que ya miren ustedes, pueden decir cuántos años uno tiene, ¿verdad? Toda la vida que he tenido problemas respiratorios de bronquitis, jamás he usado salbutamol. ¿Por qué? Porque en mi genoma no está el estímulo de que a cualquier sustancia me provoque tipo alergia y una broncoconstricción. Entonces, gracias a Dios, son pocos los pacientes que desarrollan aquello, ¿ya? Por lo general reciben su amoxicilina IBE, la amoxicilina sola, su cefixima, su cotrimoxazol, etcétera, etcétera, y no necesita acompañar un antagonista muscarínico. Por eso vuelvo y les repito, esto lo va a acompañar o decidir ¿quién? El médico, porque el paciente ya lo conoce y tiene secuencia de procesos que era asmático en niño y para que no le vuelva o porque si le viene, entonces lo vamos a cubrir con un salbutamol o con un hipratropio. ¿Listo? Ahora, ¿le puedo dar propinoxato a un asmático en vía, le puedo dar propinoxato o le puedo dar atropina o cualquier antagonista muscarínico a uno que tiene asma? Si no razono muy bien, sí, diría que sí. Pero si lo razono ya por bien, como se dice, a detalle, no. ¿Saben por qué no?
¿Saben por qué no le darían atropina o por qué no se da atropina en el asma? Porque la atropina o antagonistas muscarínicos, todos ellos se absorben, pasan a la sangre y empiezan a bloquear receptores donde propillen su receptor que tiene afinidad por él. Si el receptor está en corazón, lo bloquea. Si el receptor está en vías urinarias, lo bloquea. Tubo digestivo lo bloquea, bloquea por todos lados. No solamente va a bloquear lo que vos querés en vía respiratoria, va a bloquear donde entre, donde llegue. Y entonces los efectos adversos van a ser 20 y el efecto 1. Y así no se puede. O sea, vas a generar varios problemas en el paciente, como estreñimiento. A alguien le viene un estreñimiento y saben que es bonito estar estreñido. Alguna vez han estado por algún motivo y es feísimo. No creo que a nadie le gusta estar estreñido, ¿sí? Sí. Entonces, imagínense, yo le doy atropina para broncodilatar su bronquio, para que haya mayor fluidez de aire, pero el paciente se me tapa. El paciente tiene retención urinaria y por lo tanto infección urinaria. El paciente tiene boca seca, no puede deglutir. No se puede. Es por eso que no se ocupan. Los únicos que se ocupan para el asma son los de estructura cuaternaria y de los de estructura cuaternaria, hipratropio, oxitropio y tiotropio. Nada más. ¿Está bien? ¿Se ha aclarada la situación? ¿Por qué no se usa cualquiera? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, la acción farmacológica de los antagonistas muscarínicos en general, para todo. Corazón. En corazón ya no, la acetilcolina en corazón, ¿se acuerdan qué era? H, ¿no ve? Acetil, aquí voy a poner acetilcolina, H. Ahora, ¿qué va a hacer? Con antagonista. D. En vaso, al final de cuentas, por óxido nítrico, primero era, en el vaso era vasoconstricción, luego terminaba con vasodilatación. Ahora, por antagonista, vasodilatación. Es lo contrario del resultado principal, el contrario. ¿Ya? Vasodilatación. En los bronquios, la acetilcolina era broncoconstricción, ahora broncodilatación. ¿Sí? ¿Sí no ven? Sí, doctora. Sí, doctora. Y entonces, ¿cuál uso yo para producir broncodilatación en el asma? ¿Qué medicamentos uso de todos los antagonistas muscarínicos? ¿Qué medicamentos? Hipratropio, oxitropio y tiotropio. Nada más, ¿ya? En tubo digestivo, la acetilcolina aumentaba. Y los antagonistas muscarínicos disminuyen. Disminuye peristaltismo gastrointestinal. ¿Y esto lleva a qué? A lo que no va a ser fácil. Para muchos, un horror. Estreñimiento. Y la acetilcolina aumentaba. ¿Puede llevar a qué? Y esos vienen a ser ya los efectos adversos. En la vejiga urinaria, la acetilcolina aumenta las contracciones. Esto disminuye las contracciones. Por lo tanto, se relaja la vejiga, aumenta el caudal, retiene orina porque se agranda más y esa retención urinaria puede llevar a qué? Producto de que disminuye la frecuencia urinaria puede llevar a retención urinaria. En vez de que orines 8 veces al día, orina 2 veces al día. Mientras se retenga un agua, ¿qué dice el gran concepto? Agua detenida, aguas. Si las aguas no se mueven, se detienen, ¿qué pasa con el agua? Se contamina. Si tú retienes la orina o tienes una retención urinaria, ¿qué va a pasar entonces con el paciente? Probablemente una infección urinaria. ¿Listo? En el ojo, acetilcolina aumenta la contracción, acá disminuye, por lo tanto,
por aumento de las contracciones, la acetilcolina era miosis. Ahora, por disminución, ¿qué va a ser? Midriasis. Y cicloplejía. La cicloplejía es la dificultad en la acomodación, la dificultad en el drenaje del humor acuoso, aumenta la presión intraocular y puede dar glaucoma o agravar el glaucoma en el paciente. A nivel de la glándula, la acetilcolina aumentaba la secreción, ahora va a disminuir la secreción. Por lo tanto, esto tiende a llevarte a ¿qué? Boca seca, ojo seco, ojo seco. ¿Duele o no duele cuando el ojo está seco? Miren ustedes, muchos tal vez de ustedes reciben gota. ¿Por qué reciben gotita? Porque su ojo se le tiende a secar. Si el ojo se seca, cualquier basurita que ingresa, difícil de eliminarla. Y duele. ¿Cierto? Sí. Boca seca. Es difícil. Eso es horrible. Imagínense con su boca seca. Comen y no pueden formar bolo alimenticio. Los dientes, cuando hay boca seca, los dientes tienden a arruinarse rápidamente. Le va a producir entonces aquí un daño a nivel de los dientecitos de manera rampante. Caries rampante. Los pacientes que tienen boca seca. ¿Ya? La saliva pues protege. ¿Listo? Entonces, boca seca, ojo seco, ¿qué más? Piel seca. Y caliente. ¿Listo? Entonces, esos son ya los efectos adversos. La acción farmacológica disminuye la secreción de la saliva, disminuye la secreción lagrimal y disminuye la sudoración. Sistema nervioso central, dependiendo de la dosis igual. Si la dosis es un poquito más, es necesaria, ¿no? Aumentar la dosis, produce excitación central. Si sigue aumentando, produce depresión central, lo contrario. El sistema nervioso central, tenemos nosotros los centros, ¿ya? Si hablamos de una acción anticinetóxica, ¿por qué? Porque bloquea la corriente colinérgica en el oído interno. Se comporta como antiemético. Los más usados anteriormente, atropina, escopolamina. Y se atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica y bloquea los centros. O los núcleos, ¿ves? En este caso. De la base, los núcleos de la base, bloquea la corriente colinérgica en los núcleos de la base, se comporta como antiparkinsoniano. Y si bloquea los núcleos vestibulares en el oído interno, se comporta como antiemético, anticinetóxico. ¿Listo? Antiguamente se utilizaba, ¿no? Ahora pues hay otros medios mucho más modernos para utilizarlos en la acción antiemética. Aquí están las indicaciones terapéuticas, esto queda para que ustedes lo revisen, ¿ya? Y vamos a hablar sobre aquello. Vamos con los agonistas adrenérgicos. ¿Cuánto tenemos de tiempo? Fíjense por favor ahí en lo que sale en el Zoom. ¿Me pueden decir? 9 minutos, doctora. 9 minutos. Voy a darme un receso de unos 10 minutos y volvemos en 10 minutos, ¿ya? Con el siguiente tema. Ya, doctora. Ya, muy bien.